¿Cuántas veces habéis escuchado a progresistas o comunistas idealizar la Segunda República Española como un remanso de democracia lleno de escuelas rurales y voto para las mujeres? En este vídeo veremos los mitos más extendidos sobre la República. Mito 1. La Segunda República vino a España democráticamente, por clamor popular. Lo primero que hay que destacar sobre esta etapa es que la Segunda República llegó a España perdiendo las elecciones. Hubo unas elecciones municipales en las que las candidaturas monárquicas perdieron en casi todas las capitales de provincia. Por el contrario, en el mundo rural triunfó abrumadoramente la monarquía, haciendo que la victoria monárquica fuera demoledora. Los monárquicos obtienen más de 22.000 concejales frente a los casi 6.000 republicanos, aunque no llegó a escrutarse todo el voto. Solo bastó con escrutar la quinta parte de los votos para interpretar una derrota de la monarquía. Una derrota que, pese a ser inexistente, fue aceptada por el mismísimo rey, quien se fue al exilio culpando a su propia gestión como jefe de Estado del mal resultado, y teniendo ya pocos apoyos entre la Guardia Civil y el ejército. Este vacío de poder dejado por el rey y aprovechado por los republicanos fue lo que realmente hizo que se proclamase la República, sin sustentarse en ningún referéndum ni nada parecido. Para justificar esta jugada, muchos autores han arguido que el voto rural no sería válido puesto que estaba determinado por el caciquismo, es decir, que los caciques rurales habrían coaccionado a la población de distintas maneras para que votasen candidaturas monárquicas. Una hipótesis que a día de hoy no se ha podido demostrar. Para colmo, la Constitución republicana no fue refrendada por el pueblo, simplemente las Cortes Constituyentes la aprobaron y entró en vigor. Sin embargo, estatutos autonómicos como el catalán sí que se sometieron a referéndum. La República llegó a tener hasta su propia ley mordaza, la llamada Ley de Defensa de la República, vigente durante los 2 primeros años de la etapa republicana, que fue un periodo de gobierno de izquierdas. La ley penalizaba, por ejemplo, la apología de la monarquía y el uso de símbolos monárquicos, y facultaba a las autoridades a prohibir reuniones o manifestaciones de carácter político, social o religioso que se consideraran que pudieran perturbar el orden público. Además, se practicó censura en los medios de comunicación y fueron cerrados temporalmente varios medios, como el periódico ABC, lo que casi le causa la ruina. Mito 2. En la República fue significativo el voto femenino gracias a la izquierda. Si bien es cierto que las mujeres votaron por primera vez en este periodo, también lo es que no pudieron hacerlo hasta finales de 1933, 2 años después de que se proclamase la República. En otras palabras, las mujeres no pudieron votar a las Cortes Constituyentes, que dieron lugar a la Constitución que el pueblo nunca refrendó. El Partido Socialista fue favorable al sufragio femenino, aunque estaba algo dividido, ya que temían que la mayor parte del voto de las mujeres fuera conservador y les hiciera perder las elecciones. Aun con todo, 84 de sus 115 diputados votaron a favor del voto femenino. Más de la mitad de los votos a favor del sufragio universal eran de izquierdas, pero este no se hubiera aprobado sin los votos favorables de partidos de derechas. El Partido Radical Socialista en su mayoría no votó a favor. La única diputada que defendió el sufragio femenino fue Clara Campoamor, de la que hoy se apropian los partidos de izquierdas cuando ella era de un partido moderadamente liberal, el Partido Republicano Radical, del cual dimitió porque votó mayoritariamente en contra del sufragio femenino. Victoria Kent y Margarita Nelken, únicas diputadas de izquierdas en aquel momento, se pronunciaron en contra del sufragio femenino porque decían que las mujeres aún no estaban preparadas para votar, que su elección estaría determinada por sus maridos o por sus párrocos. Victoria Kent alegaba: si las mujeres españolas fueran todas obreras y defensoras de la República, yo me levantaría hoy frente a toda la Cámara para pedir el voto femenino. Lo que defendían era una suerte de despotismo feminista, es decir, todo para las mujeres pero sin las mujeres. Para estas diputadas el voto femenino solo era válido si se encaminaba donde ellas querían. Otra cuestión que escuece a determinados sectores de la izquierda son las experiencias que su queridísima Clara Campoamor escribía en su obra La Revolución Española vista por una republicana, y que describe a la República en estas palabras: se ocuparon tierras, se propinaron palizas a los enemigos, se atacó a todos los adversarios, tildándolos de fascistas.
Iglesias y edificios públicos eran incendiados. En las carreteras del sur eran detenidos los coches, como en los tiempos del bandolerismo, y se exigía a los viajeros una contribución en beneficio del Socorro Rojo Internacional. Con pueriles pretextos se organizaron matanzas de personas pertenecientes a la derecha. Así, el 5 de mayo se hizo correr el rumor de que señoras católicas y sacerdotes asesinaban niños regalándoles caramelos envenenados. Un ataque de locura colectiva se apoderó de los barrios populares, y se incendiaron iglesias, se mataron sacerdotes y hasta vendedoras de caramelos en las calles. Hechos acaecidos en plena paz y bajo el ojo indiferente de la policía, entre el 16 de febrero y el 7 de mayo de 1936, es decir, a los 3 meses de gobierno del Frente Popular. Saqueo de establecimientos públicos o privados, domicilios particulares o iglesias, 178. Atentados diversos contra personas, de los cuales 74 heridos de muerte, 712. He aquí la situación en la que se encontraba España 3 meses después del triunfo del Frente Popular. Si el gobierno se mantuvo pasivo es porque no podía tomar medidas sin dislocar al Frente Popular. En cuanto a los partidos de derecha, un exceso de prudencia les llevó a silenciar a sus propios diputados. Sin embargo, el señor Calvo Sotelo denunció esos hechos ante las Cortes en un famoso discurso. Aquel acto le costaría la vida. La división, tan sencilla como falaz, hecha por el gobierno del Frente Popular entre fascistas y demócratas para estimular al pueblo, no se corresponde con la verdad. La heterogénea composición de los grupos que constituyen cada uno de los dos bandos demuestra que hay al menos tantos elementos liberales entre los alzados como antidemócratas en el bando gubernamental. Y como no, las comunistas eran muy feministas también, y por eso cuando empezó la guerra civil portaban carteles que decían «Fábricas y talleres para nosotras, y los hombres al frente a luchar». Y para los que no querían luchar, el mensaje era bien claro: más vale ser viuda de héroe que mujer de miserable. Mito 3. El Partido Socialista era revolucionario. Francisco Largo Caballero, líder del PSOE y del sindicato UGT, había sido colaboracionista de la dictadura de Miguel Primo de Rivera, hoy considerado como un dictador fascista por los progres. Largo Caballero llegó incluso a ocupar un cargo en el Consejo de Estado de dicha dictadura, lo cual causó divisiones dentro de los socialistas. Pero éstas no le impidieron llegar a ser presidente del PSOE durante la Segunda República. Por si esto fuera poco, los partidos de izquierdas, entre ellos el PSOE, eran los que más diputados masones tenían entre sus filas. El PSOE llegó a tener varias decenas. Es decir, pertenecían a una organización capitaneada por los grandes nobles y burgueses de la esfera capitalista anglosajona o francesa. Y por supuesto, el Partido Socialista estaba muy lejos de ser democrático o pacifista, incluso al final estuvo hasta lejos de ser republicano. Las palabras de Largo Caballero dicen así: «Tenemos que luchar como sea hasta que en las torres y en los edificios oficiales ondee no una bandera tricolor de una república burguesa, sino la bandera roja de la revolución socialista». En el periódico del PSOE, El Socialista, se ven titulares de sus discursos como «Tenemos que recorrer un largo periodo de transición hasta el socialismo integral y ese periodo es la dictadura del proletariado. A la dictadura burguesa nosotros preferimos la socialista». Cuando decía dictadura burguesa se refería justo al color morado de la bandera republicana. Largo Caballero también escribió en el diario Claridad lo siguiente: «La lógica histórica aconseja soluciones más drásticas. Si el estado de alarma no puede someter a las derechas, venga cuanto antes la dictadura del Frente Popular. Dictadura por dictadura, la de izquierdas. ¿No quiere el gobierno? Pues sustitúyase por un gobierno dictatorial de izquierdas. ¿No quiere la paz civil? Pues sea la guerra civil a fondo. Todo menos el retorno de las derechas». En 1936 escribía en el diario El Liberal lo siguiente: «Quiero decirles a las derechas que, si triunfamos, colaboraremos con nuestros aliados. Pero, si triunfan las derechas, nuestra labor habrá de ser doble: colaborar con nuestros aliados dentro de la legalidad, pero tendremos que ir a la guerra civil declarada. Que no digan que nosotros decimos las cosas por decirlas, que nosotros lo realizamos».
y ese mismo año, en un discurso declaró: «Si los socialistas son derrotados en las urnas, irán a la violencia, pues antes que el fascismo preferimos la anarquía y el caos». Largo Caballero capitaneó además el intento de golpe de Estado de 1934, que las izquierdas recuerdan como una revolución obrera, que se dio muy especialmente en Asturias y que consistió en asaltos armados sobre todo contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y algunos sacerdotes. Sin embargo, la historia que ocurrió en Madrid es menos conocida. Allí los líderes del PSOE, Largo Caballero e Indalecio Prieto, estaban planeando asaltar por las armas, entre otros órganos, el de la mismísima presidencia del gobierno, pero la mala planificación hizo fracasar el intento rápidamente. No obstante, este hecho convierte al PSOE en el único partido que hay en el Congreso de los Diputados que intentó dar un golpe de Estado armado. De hecho, el primero que empuñó una pistola en una institución democrática no fue Antonio Tejero en su intento de golpe de Estado de 1981, sino el exministro y en aquel entonces diputado socialista Indalecio Prieto. En una discusión y posterior pelea a puñetazos entre diputados, Prieto intervino apuntando con su arma a un diputado de derechas. Es más, la primera jugada violenta en esta contienda entre derechas e izquierdas que culminaría en la guerra, la comenzaron sectores radicales de la izquierda, que en 1931, poco después de proclamarse la República, comenzaron a quemar decenas de iglesias y conventos en Madrid, Andalucía, Valencia y Murcia. El diario El Socialista publicaba al respecto: «Han ardido los conventos. Esa es la respuesta de la demagogia popular a la demagogia derechista». Mito 4. La República era más inclusiva, al contrario que el franquismo. Ciertamente ninguno de los dos era inclusivo, ese término ni siquiera se usaba, pero Franco sería bastante más inclusivo que la República según los estándares actuales. Franco fue quien trajo la primera gran oleada de marroquíes a España, o más bien rifeños, ya que fueron estos los que le ayudaron a implantar su dictadura. Mientras los republicanos respondían con mensajes que hoy se considerarían claramente racistas y de Vox. Franco fue el primer gobernante español en dar el DNI a musulmanes de forma masiva cuando el Sáhara Occidental se convirtió en provincia española. Además, también fue el primero en introducir diputados negros en las Cortes cuando Guinea Ecuatorial se convierte también en provincia. Por cierto, estos dos territorios seguían siendo colonias en la época republicana sin que ningún gobierno izquierdista se preocupase de que dejaran de serlo. Mientras, el bando republicano en la Guerra Civil asociaba la lucha contra el fascismo con la lucha contra el moro, y se escandalizaban, según sus propios periódicos, de que las mujeres del bando alzado estaban pariendo hijos negros diciendo que era una vergüenza. La propaganda era tan burda que era imposible que esos niños hubieran crecido tanto en un periodo de guerra tan corto. Izquierda Republicana de Cataluña también quería deportar españoles de fuera de Cataluña, porque los consideraban extranjeros, algo así como inmigrantes ilegales. «Detengamos la inmigración, Cataluña es de los catalanes», decían sus carteles. También sobre uno de los fundadores de este partido, Josep Dencas, pesan acusaciones sobre vínculos con el fascismo por haberse exiliado a la Italia fascista. Se dice también que había estado con el mismísimo Mussolini en la Plaza Venecia llevando una camisa negra, y por fundar una organización de juventudes con no pocos paralelismos con las fascistas. La polémica sobre Dencas, los hermanos Badía, y sobre si existió un fascismo dentro de Izquierda Republicana sigue abierta entre los historiadores, aunque incluso en aquella época se publicaban sátiras sobre la fascistización del partido. Y con esto se desmonta por completo la narrativa de determinadas izquierdas del paraíso de la Segunda República, con la que por desgracia han lavado el cerebro a muchas personas.